Bueno, el asunto Dirac ha sido relativamente intuitivo y sencillo. Habría que dejar a un lado el hecho de que a mí me causa cada vez más molestia lo de registrarme en plataformas, el login, el usuario, la contraseña, luego pedir que te la convalide por correo electrónico, con lo cual te instalas primero o te creas una cuenta en Dirac y una vez que te has creado la cuenta en Dirac te deja acceder a la versión básica. Luego hay otros paquetes extendidos que son de pago, me imagino, pero bueno, si adquieres el NAT tienes acceso a esta versión básica del Dirac Live y ya digo, después de haberme creado una cuenta en el proveedor de software, después de haberme descargado el programa, ya he podido tener acceso. Y lo primero que te pregunta es que selecciones el producto, en este caso es el NAD M33. Una vez que he seleccionado el NAD M33 te da dos opciones. La primera de las opciones que vemos aquí resaltada es la de poder utilizar el micrófono que viene con el propio NAD. En el caso concreto que a mí me toca, por lo que fuere, me han suministrado la unidad sin el micrófono pequeño, con lo cual he hecho uso de la segunda opción, que es hacer todas las mediciones con mi propio micrófono. Entonces lo que he utilizado el ordenador con una tarjeta de audio que ahora mismo ya no tenéis aquí a la vista porque ya la he guardado. En concreto he utilizado la Scarlett, Focusrite Scarlett, y he utilizado un micro Behringer. Pues nada, relativamente económico, relativamente sencillo. Ni el micro ni la tarjeta de audio son especialmente caras. Entonces yo he utilizado mi propio micro, que además creo será de más calidad, entiendo, que el que trae el propio NAD, que es de estos tipo pequeñitos que vienen con los Home Cinema, etcétera. Una vez que ya le has dicho que lo quieres utilizar con tu propio micrófono, el siguiente punto es el de establecer la calibración. Le damos aquí al siguiente paso y nos permite ajustar umbrales, cómo queremos el volumen maestro y cómo queremos el nivel de ganancia del micro. Yo lo he seleccionado en un punto intermedio y a partir de aquí lo que sí que es cierto es que cuando me ha preguntado por la medición, por los puntos de medición, he hecho fundamentalmente la medición en este ámbito más circunscrito. No he hecho aquí medición ni aquí ni aquí. He hecho la medición en este punto y creo que han sido en estos otros cuatro, por ir más rápido. ¿Vale? Selecciones el punto de medición y a partir de aquí, a la hora de darle a este botón, empieza a emitir un tono de prueba. Le puedes fijar el umbral de tiempo. En este caso no va a sonar nada porque lo tengo apagado. O sí, está sonando. Pensaba que estaba apagado, pero no estaba apagado. De todas formas, como yo estaba hablando, como hay ruido, esta medición no ha valido. Además da igual porque el micrófono está colocado ahora en otro punto. Simplemente esto era un ejemplo para que lo vieseis. Yo en su momento he colocado el micro en el punto de escucha, en el punto correcto. Ahora el micro lo tengo a mi lado. Yo no estoy sentado en el punto de escucha, ahora mismo estoy en el suelo. Para que podáis ver el ordenador me he situado en un punto que no es el punto de escucha. Bueno, en definitiva, si yo lo que quería enseñaros era un poco cómo funcionaba. En el caso de que dé las mediciones correctas, como así os voy a enseñar un pantallazo cuando me lo ha hecho, aquí fue la medición bien hecha. Después de haberse hecho sweep, que habéis escuchado, con ambos altavoces, lo repite, te muestra cuál es la curva de respuesta sin smoothing y nuevamente volvemos a ver como siempre ocurre en mi sala, porque esto yo sé que es así porque ya lo he medido muchísimas veces y este software viene a corroborarme lo que ya sé, que tengo un pico a 125 más o menos y otro pico en la zona 80 o 90. El pico de la zona de 80 o 90 no me preocupa tanto porque se traduce sonóricamente a nivel, sonóricamente no, se traduce a nivel, digamos, acústico o a nivel de escucha en una patadita agradable. Con lo cual a mí no me molesta esto de aquí. Sí que me molesta más este de 125. No es que me moleste, es que esto estropea todo. La primera cuestión que cabe plantearse es por qué efectivamente el filtro que ha aplicado, porque ha aplicado un filtro, el Dirac, lo ha hecho en esta zona. Y la respuesta no es otra que es que donde se solventa la mayor parte de los problemas es precisamente en esta zona. Yo diría que entre 200 y 400 es donde se libra la batalla. Quizás si me apuráis un poco más, entre 200 o entre 125 y 1 kHz. Ahí es realmente donde está la zona conflictiva en la mayor parte de los sistemas. Hay quien dice que ecualizar por aquí no tiene mucho sentido, subir los agudos no se debe hacer, según comentan, pero eso sí, todos los picos que tengas entre 100, 125
y 800 yo creo que son totalmente problemáticos en cualquier sala. Y efectivamente lo que hace el Dirac es aplanarte esos picos. Lo ha hecho automáticamente. Es un poco semejante a lo que hace, ahora os pongo el DBX para que podáis ver la captura del DBX con otro altavoz que no tiene nada que ver. Con otro altavoz, la curva del DBX efectivamente con las KEF Q65, no con las Yamaha, que es la prueba práctica que he hecho, me volvió a dar lo mismo, un pico a 125. ¿Veis? También un pico en la zona de 80, pero en la zona de 125 nuevamente el DBX en este caso, que no el Dirac, el DBX, repito, el DBX, que no el Dirac, me volvió a encontrar un pico en 125 con otros altavoces. Fijaos, por tanto, cómo, con independencia del altavoz y con independencia del software y medios empleados, al final la sala pone de relieve lo mismo, un pico a 125, que es lo que hay que corregir. Y es por eso, por lo que hace el DBX con las KEF es básicamente aplicar, voy a abrir ahora el DBX, le digo, recuérdame las KEF Q65, recall, y ahora está cargando, ya me ha cargado la KEF y le digo, bueno, pues ahora vamos a ver cuál es la... Y ahí veis que efectivamente el DBX lo primero que hace, el filtro número 1, matar moscas a cañonazos, es colocar un paramétrico, un PEQ, como ya vimos en otro vídeo ahí. Pero es que si vamos a las Yamaha y le digo ahora al DBX, recuérdame la ecualización para las Yamaha NS5000, que tienen que estar por algún lado. Aquí están. Le digo, recuérdame cuál es la ecualización que hiciste automáticamente para las Yamaha HS5000. Ya me la ha cargado la configuración y le digo, ¿ves? Lo mismo. ¿Veis ahí otra vez el pico? Quizás me he pronunciado. De forma tal que básicamente lo que ha hecho el Dirac es lo mismo que ha hecho el DBX en esta zona. No sé cómo lo ha hecho el Dirac. Vemos que el DBX ni más ni menos ha empleado los filtros. El 1, el 3, el 5, el 4 y el 8. Aquí ha aplicado 5 filtros. El Dirac, no sé lo que habrá hecho, pero el DBX metió 5 filtros para corregir esta zona. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos como efectivamente la aproximación que hacen uno y otro, en definitiva, es la misma. Distintos conceptos, distintas aproximaciones, pero al final, efectivamente, es prácticamente lo mismo. Vamos a ver. Miss me while I'm alone and blue as can be. In my little dream of me, starts fading while I linger on thee, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying these sweet dreams till sunbeams.
Así que bueno, pues aquí habéis visto cómo funciona en tiempo real el Dirac y efectivamente creo que funciona y funciona muy bien, es muy efectivo. No sé si en el corte de audio se habrá podido constatar aquello que yo he venido diciendo a lo largo del vídeo, pero sí que es verdad que he percibido mucha mayor claridad de instrumentos. El tema que he empleado en concreto ha sido el tema de Dire Straits, el de Sultanes del Swing, que la primera canción que escribió para el grupo Mark Knopfler. De hecho, cuando Mark Knopfler escribe Dire Straits, el grupo todavía no se llamaba, perdón, cuando Mark Knopfler escribe la canción de Sultanes del Swing, el grupo todavía ni siquiera se llamaba Dire Straits. Por aquel entonces todavía se llamaba Café Racers. En cualquier caso, es un tema relativamente sencillo porque en aquel momento la banda estaba compuesta por dos guitarras, baterista y bajo, el bajista que era John Ilsley, el batería que tiene un nombre un tanto difícil de pronunciar, Pick Withers, y luego los dos hermanos, Mark y David, a las guitarras. Entonces un disco relativamente sencillo. Se grabó en su momento en lo que era un estudio de grabación en el norte de Londres bastante avanzado. Y bueno, pues una mezcla relativamente buena para la época que es. Tiene un grave contundente, poderoso, hay buena separación. Está muy presente en los metales, en el canal derecho y hacia el centro derecho. Y es verdad que si la corrección Dirac, esos metales suenan bastante más pegados los unos a los otros. No les falta definición, les falta aire y espacio. El grave emborrona mucho más, como consecuencia de la corrección a 125 Hz, esa zona baja. Y cuando llega la guitarra de Mark Knopfler, ya más o menos al ecuador del tema, y luego el otro solo que hay al final, pues se escucha con mucha más nitidez y claridad con la corrección que si la corrección. Es una cosa evidente. Yo os he tenido que poner otros temas, no os he podido poner el tema de Sultanes del Swing por razones de copyright. Entonces he seleccionado dos temas que espero que os hayan podido servir más o menos de orientación, porque en uno había vocal y en el otro es un tema que tiene de jazz, de Window Pane, un tema que me gusta mucho, de un sello que me gusta mucho, Three Blind Mice, de un grupo, Window Pane, homónimo, que también me gusta mucho, que ya tenía mucho más material. No hay vocal, pero sí que efectivamente vemos un trabajo de jazz fusión muy denso, con mucha batería, con mucho metal. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí quizás lo habéis podido notar. Habéis visto que en la pantalla he hecho con el pulgar hacia arriba, indicando que en ese momento concreto me estaba dando la sensación de que el saxo sonaba muchísimo más limpio, con más textura, mucho más rico, con la corrección aplicada del Dirac que sin ella. No sé qué os habrá parecido a vosotros, espero verlo en vuestros comentarios. Habéis visto que efectivamente yo he ido haciendo on-off. Si no os habéis percatado del tema y queréis, pues podéis dar marcha atrás al vídeo, retomar en ese punto y a ver qué os parece. A ver qué os parece si veis diferencia o no cuando está aplicada la pestañita de on, que pone Yamaha NS5000, que están ahí aplicadas las correcciones que ha hecho Dirac dentro del NAD M33, porque guarda sus filtros y ya se reproduce así, o bien en off. Bueno, vosotros ya me contaréis, ya me diréis cuáles son vuestros comentarios. Muchísimas gracias por vuestra atención.